En el invierno de 1980, mientras Europa vivía momentos tensos de la Guerra Fría, un pequeño bosque en Inglaterra se convertiría en el escenario de uno de los encuentros más enigmáticos jamás registrados por personal militar. El bosque de Rendlesham, ubicado entre dos bases aéreas controladas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era, hasta entonces, un lugar silencioso, denso y aparentemente común. Pero durante 3 noches consecutivas, algo rompió esa calma. Todo comenzó poco después de la medianoche del 26 de diciembre. Una luz brillante descendió desde el cielo, lo suficientemente intensa como para ser vista desde la entrada de la base Woodbridge. Los guardias pensaron en un accidente aéreo. Era una explicación lógica, una caída de helicóptero, un avión ligero, algo que justificara ese destello rojizo que parecía haberse adentrado entre los árboles. Un pequeño grupo de militares fue enviado a investigar. Entre ellos estaban John Burroughs, Jim Penniston y Edward Cavanagh. Equipados únicamente con linternas y radios, avanzaron entre los árboles. Mientras se internaban en la oscuridad, notaron algo extraño: el bosque estaba demasiado silencioso. No había crujir de ramas, no había animales moviéndose. Un silencio denso, casi físico, los rodeaba. Fue entonces cuando lo vieron. Entre los árboles, un objeto iluminado descansaba sobre el suelo. Tenía una forma triangular, con una superficie lisa y negra que reflejaba sus propias luces. Penniston, el más experimentado del grupo, afirmó que el objeto parecía estar vivo, cambiando de color, pulsando lentamente. Una luz azul recorría su contorno, mientras una luz blanca intermitente iluminaba la parte superior. Penniston dijo algo que, hasta hoy, sigue siendo uno de los testimonios más desconcertantes. Aseguró que se acercó lo suficiente como para tocar la superficie del objeto. Y que, al hacerlo, vio símbolos marcados sobre él. No letras, no números, símbolos geométricos, como si fueran parte de un lenguaje desconocido. Minutos después, el objeto comenzó a elevarse. No emitía sonido. No generaba viento. Simplemente se elevó, pasó entre los árboles y desapareció en un destello blanco hacia el cielo. Esa fue solo la primera noche. Al día siguiente, los militares regresaron al lugar. En el suelo encontraron marcas triangulares, ramas dobladas y niveles de radiación un poco más altos de lo normal en la zona donde supuestamente había estado el objeto. Para un bosque aislado, esos rastros eran completamente anómalos. Pero lo más impactante aún estaba por ocurrir. En la noche del 28 de diciembre, el subcomandante de la base, Charles Holt, decidió investigar personalmente. Grabadora en mano, lideró un equipo hacia el bosque. Lo que dejó registrado en esas cintas de audio aún hoy sigue siendo una de las pruebas más citadas por investigadores del fenómeno OVNI. En la grabación, Holt describe luces moviéndose entre los árboles. Luces que no se comportaban como bengalas, ni como helicópteros, ni como estrellas. Eran pequeñas, esféricas, capaces de dividirse en dos y moverse a velocidades imposibles. En un momento, una de esas luces pareció goteando rayos de luz hacia el suelo. Otra se posicionó a metros del equipo y emitió un destello rojo tan fuerte que los hombres pensaron que explotaría. Holt, un militar metódico y racional, decía en su grabadora: "Esto es extraño. Muy extraño. Nunca he visto algo así". Los hombres siguieron las luces hasta un campo abierto. Allí, una esfera brillante voló sobre ellos en silencio absoluto, antes de elevarse verticalmente y desaparecer en una fracción de segundo. Estas observaciones no provenían de civiles, sino de personal militar de alta preparación, entrenados para identificar aeronaves, señales enemigas o cualquier actividad inusual en tiempos de tensión global. Cuando el informe oficial llegó a manos del Ministerio de Defensa británico, la respuesta fue sorprendentemente simple: el incidente no tiene relevancia militar. Caso cerrado. Pero para quienes lo vivieron,
el caso estaba muy lejos de estar resuelto. Con el paso de los años, surgieron testimonios adicionales. Algunos militares que guardaron silencio durante décadas comenzaron a hablar. Uno afirmó haber sufrido pérdida de memoria y problemas físicos después de acercarse demasiado al objeto. Otro aseguró haber recibido presiones para no mencionar nada públicamente. También aparecieron teorías alternativas. Que el incidente fue un experimento militar secreto. Que se trató de prototipos de tecnología aún no revelada. Que fue una combinación de estrés, malinterpretaciones y fenómenos naturales. Pero esas teorías nunca lograron explicar por completo los testimonios, ni las grabaciones, ni las marcas en el suelo, ni las extrañas lecturas de radiación. Hoy, más de 40 años después, el misterio del bosque de Rendlesham sigue siendo un caso único. No por la espectacularidad de las luces, sino porque quienes lo presenciaron no eran personas comunes, eran soldados, comandantes, expertos en vigilancia aérea. Gente acostumbrada a mantener la calma, analizar la situación y reportar hechos, no fantasías. Lo más inquietante del caso no es lo que se vio, sino lo que nunca se pudo explicar. Un objeto que se movía sin sonido, sin tecnología aparente, sin dejar un rastro claro de su origen. Un fenómeno que desafió la lógica militar, científica y humana. Rendlesham no es solo una historia de luces en el bosque. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo saturado de ciencia y tecnología, aún hay sucesos que escapan a nuestra comprensión. Eventos que nos obligan a mirar al cielo y preguntarnos, quizá con un poco de miedo y un poco de esperanza. ¿Qué fue lo que aterrizó en ese bosque? Y lo más importante, ¿volverá?